hace falta todos los días. Bueno, todos los días puedo decir, me hace falta y pienso en él. Entonces por eso estoy aquí, por razones puramente afectivas, ya que yo en realidad estoy un poco ya lejano del mundo del discurso jurídico, pero la deferencia del doctor Osorio y el saber, no lo sabía, que permanece vivo el Colegio de Altos Estudios de Quirama, creía que había desaparecido también. Saber eso me motivó a venir otra vez. Yo creía que nunca volvería a hablar aquí en Quirama, pero bueno, el afecto y la diferencia, doctor Osorio, me hacen que esté aquí maravillosamente compartiendo estas disertaciones y esta compañía de ustedes. Al llegar aquí, antes de leer mi ponencia, les digo esto, desde el afecto. Al llegar aquí, me enterneció pasar aquí al frente por lo que era hasta hace unos 20 y pico de años, casi 30, el recinto mayor del Colegio de Artes y Estudios aquí al todo el frente, antes de construir esta belleza de edificación. Todos los actos, como el día de esto, hoy lo hubiéramos hecho aquí al frente. Al pasar por allí, al entrar, me enterneció y vino a mi memoria, como que resurgió de mi memoria, de esa selectiva memoria del corazón, cuando en 1986, celebrando el centenario de la Constitución de 1886, vine delegado por la Universidad de Antioquia, donde yo soy profesor, y por la Pontificia Bolivariana, donde era profesor, a participar en esos debates de la evaluación de lo que habían sido 100 años de la Constitución de 1886. Y allí estaba el doctor Rodríguez participando en esos debates, y de allí fue surgiendo la idea que había que dar a luz una nueva Constitución. En 1986, ya perfilamos. Esto tiene que ir hacia una nueva Constitución. Y Jorge Rodríguez, que no era en ese momento un jovencito, se entusiasmó y con esa expresión alegre de soñador, es una máquina de sueños, con esa expresión alegre, validaba todas esas nuevas propuestas de que hay que pasar a una Constitución. Él no era pues un guerrero contra la Constitución del 86, no, pero tenía serias discrepancias respecto de ella, la Constitución ideológica, bueno. Y allí nació. Otra poner en la camisa para que no sí, aquí sí. Acá sí. Es que me emociona tanto y muevo. Bueno, y ahí nació esa idea que luego culminaría con la Constitución de 1991. Pero aquí comenzamos a debatir eso, y él con su expresión alegre, como que veía el horizonte ese que ya estaba encima, ya estaba cerca. Bueno, recuerdo eso, y recuerdo aquí al frente, en mayo de 1992, un foro sobre la construcción del nuevo constitucionalismo, que nació de la Carta del 91. Mayo de 1992, se llamó así, Construcción del nuevo constitucionalismo. Allí se formuló, allí al frente, lo que sería la teoría de los derechos fundamentales, que es el gran constructo de nuestra Corte Constitucional, gran aporte probablemente, con todas las discrepancias que uno tenga con ella. Allí se formuló, porque nadie sabía, y lo que nos convocó fue esta pregunta que hizo el doctor Jorge Rodríguez: ¿qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Porque la Constitución del 91 introdujo ese concepto, pero no existía. Ese concepto venía de Alemania, Grundrechte en alemán, o Civil Rights en inglés, pero aquí derechos fundamentales. Entonces el doctor Rodríguez dijo, vamos a ver qué es eso. Y comenzamos, debatimos, cuando la Corte Constitucional, la primera Corte, la que se instaló, se posesionó el 1 de marzo de 1992, la primera Corte Constitucional, que duró un añito, fue la primera Corte,
quiso construir una teoría constitucional para la Carta del 91. Y entonces el doctor Rodríguez nos convocó. Y allí al frente, con la presencia del magistrado Jaime Sanín Grefstein, que era magistrado de la Corte Constitucional, la primera corte, les digo, la que duró un año, con la presencia de los magistrados auxiliares, del magistrado auxiliar de Martínez Caballero, el doctor Correa, Néstor Raúl Correa, paisa, el magistrado auxiliar del magistrado titular Ciro Angarita Barón, Mauricio García Villegas, con la presencia de personas como el doctor Ricardo Hoyos Duque, que llegó a ser consejero de Estado, incluso recuerdo con la presencia del doctor Humberto Martínez Neira. Él estuvo ahí, y en esa discusión, ¿qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, que convocó el maestro Rodríguez Arbeláez. Y de ahí se formuló como una primera visión de qué serían, cuáles y cuáles no serían derechos fundamentales, cuáles serían y cuáles no serían derechos fundamentales. Y allí ya se incluyó, y en esa discusión, que el derecho a la salud, no obstante no estar en el listado de derechos fundamentales taxativamente numerados, iba a ser un derecho fundamentalísimo. Hoy el 46% de las tutelas son de derecho a la salud. De modo que aquí nació todo esto. Nadie lo sabe. No se le hizo propaganda. El doctor Rodríguez no era mediático, lejos de mediático. Él quería soñar y ponernos a soñar. Y todos los magistrados tomaron esas ideas de aquí, al frente, hechas aquí en el recinto del frente, y las llevaron, y con esas se formuló lo que hoy entendemos por derechos fundamentales. Eso quería decirlo antes de leer unas cuartillitas que hice para esto. Jorge Rodríguez Arbeláez, el último federalista. Digo a mis alumnos, Antioquia Federal, dejen de soñar, esperen, bájense de la nube. El doctor Jorge Rodríguez Arbeláez, el último federalista, el último soñador del federalismo. Y voy a centrarme en dos proyectos de reforma, de constitución, de reforma no, de constitución que presentamos, me incluyo, dentro del grupo de estudios constitucionales de Quirama, en 1990, que presentamos ante la Asamblea Constituyente y se debatió en la Asamblea Constituyente. Y el secretario general de la Asamblea Constituyente, el doctor Jacobo Pérez Escobar, había estado aquí en Quirama, era invitado de honor del doctor Rodríguez, y presentamos ese proyecto de constitución federal. Obviamente, ese sueño no se plasmó. Quedamos con una constitución cuyo artículo primero dice: Colombia es un Estado social organizado en forma de república unitaria, semejante a Antiguaya, que al doctor Rodríguez le pareció eso pasado de moda, hablar de Estado unitario. ¿Cómo Estado unitario? Es una Antiguaya, es una pieza de... Y sin embargo se repitió. Ahí no nos acogieron nuestra propuesta, pero bueno, la presentamos. Pero sí, en ese proyecto de constitución proponíamos la acción de tutela, vea, el instrumento más importante que hoy hay en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo que salva la Constitución del 91, la tutela. Ahí se estableció que además de las 3 ramas del poder público tradicionalmente canonizadas desde Montesquieu, había otras. Y propusimos 6 ramas del poder público. Y Jorge Rodríguez, tan avanzado, hombre, ese señor que ya en ese momento tenía 70 y pico de años y tan moderno. No, ¿cuál 3 ramas? Eso era Montesquieu en el siglo XVIII. 6 ramas del poder público. Le digo, ¿estás loco? No, eso es así. Bueno, entonces fue maravilloso. Yo tengo escrito aquí, en 1990, bueno, ese fue en la 90, y luego propusimos un segundo anteproyecto, se llamó, de Constitución en 1999, llevado al Congreso de la República, editado por el Congreso de la República, por la Cámara de Representantes. Bueno, en 1990, bajo la inspiración y con la orientación del doctor Rodríguez, del Colegio de Altos Estudios de Quirama, a través de su grupo de estudios constitucionales, se elaboró y se presentó a la opinión nacional una propuesta de constitución federal para Colombia, que en su esencia en su contenido esencial fue radicada y discutida como proyecto
de nueva constitución en la Asamblea Constituyente de 1991. Participamos, tuve el honor, en la redacción del articulado los siguientes personas de gran recordación: maestro Javier Henao Vidrón, Jacobo Pérez Escobar, secretario general de la Asamblea Constituyente del 91, Jaime Sierra García, Óscar Peña Alzate, Alberto Vázquez Restrepo, Hernando Escobar, Hernán Jiménez y quien les habla, quienes durante un año nos reunimos religiosamente. ¿Qué juicio? Religiosamente, todos los fines de semana, desde el sábado en la mañana, llegamos a las 8 y desayunamos, hasta el domingo por la noche, en el salón aledaño al patio de las Begonias, el salón tan acogedor, con sesiones que duraban desde más o menos las 10 de la mañana, 9 o 10 del sábado, hasta la madrugada del domingo o día festivo. A la 1 de la mañana apenas nos estábamos yendo a acostarnos. Bueno, algunos se tomaban una copita por ahí sabrosa, pero todos con este frío y al lado. La enriquecida biblioteca de Quirama nos servía de fuente nutricia y nos daba cálido refugio en las frías noches de interminable invierno en que a veces nos tocaba deliberar. Bueno, nos ilustraron personas invitadas especiales en ciertos fines de semana, expertos en diversas materias, en cosa interdisciplinaria: Jaime Tobón Villegas, Rafael Poveda Ramos. Bueno, la edición de esa obra es esta, 1990. La edición de esa obra fue apoyada por el IDEA, por el Instituto de Estudios de Antioquia. Ahí se financió esto. Y tuvimos el apoyo de la doctora Lina Vélez de Nichols, que nos apoyó, y publicamos esta primera constitución de 1990. Yo la tenía hace como 20 y pico años, no la miraba, la desempolvé ahora, ya que el doctor Osorio me hizo esa invitación. Yo creía que no la volví a abrir, pero bueno. Esta propuesta tenía un antecedente directo en el proyecto de constitución establecido por la Corporación Pro Régimen Federal, en la cual fue el líder el doctor Jorge. En 1979 ellos publicaron un librito que llamaba Federalismo Moderno, en el cual ya se planteaba el sueño de Jorge Rodríguez de un Estado federal. Para el doctor Jorge fue siempre claro que solo un modelo de organización federal de Estado permitiría consolidar la integración de la nación colombiana, que nos permitiría gozar de los bienes auténticos de la libertad, una verdadera democracia participativa y del desarrollo socioeconómico, que nos proyectaría, solo un régimen federal nos proyectaría como una potencia cultural, su sueño, ante el mundo. Solo bajo el federalismo, creía Jorge Rodríguez Arbeláez, solo bajo el federalismo se expresa plenamente la soberanía del pueblo, cuando el pueblo accede a las autoridades desde los ámbitos más cercanos de vida cotidiana, el municipio, la región, antes que esa entidad más lejana que es nación. Bueno, que solo creía Jorge Rodríguez que el Estado unitario, lástima que la Constitución del 91 terminó diciendo eso, decía el Estado unitario y centralista es una especie de dictadura de un centro político-cultural que se erige a sí mismo en poder de reconocer lo nacional, lo que es importante para la nación, y desconocer lo que no es importante para la nación, un centro capitalino que nos dice que es nacional y que no es nacional. Ese modelo unitario es contrario a la visión del doctor Rodríguez. Entonces, se optó por una visión de federalismo que él llamaba así, muy coloquialmente, federalismo a la colombiana, que no es y que toma distancia del federalismo modelo dieciochesco
la Constitución de 1787, la estadounidense, toma distancia, se inspira en los principios, pero es distinta. Es un federalismo que, como él lo llamó, un federalismo moderno, más cercano al modelo federal alemán. El modelo federal alemán ya no tiene, como en Estados Unidos, 50 códigos penales, sino tiene un solo código penal, un solo código civil, no 50 códigos civiles, sino un código civil nacional, pero reconoce que hay unas regiones históricamente identificadas, culturalmente bien definidas, que tienen el derecho al autogobierno, a darse sus propios gobiernos, a gestionar sus propias necesidades, sin la intervención de ese centro capitalino que reconoce y desconoce a su antojo. Entonces, eso es lo que llamaba él el federalismo moderno. Eso se plasmó en esta Constitución de 1990. Dice, pero ay, doctor, qué pena, muchas gracias. Se dice, y dijo el doctor Rodríguez, con mucho sentido pragmático, aunque no era pragmático, carecía de todo sentido práctico, afortunadamente. Pero el pragmático en esta visión dijo, no, en este proyecto no hablemos de Estado federal, ni hablemos, como se podía hablar, y en la esencia era esa, de unas regiones constituidas como estados federados a los Estados Unidos. California es un estado federado. En cambio, el departamento de Antioquia es un simple, pobre departamento. Bueno, él dijo, bueno, hagamos que Antioquia y todas las grandes regiones del país sean regiones autónomas, pero por razón de prudencia, de corrección política, no hablemos de estados federados, porque aquí en Colombia eso causa urticaria y alarma. Un fantasma recorre a Colombia, el fantasma del federalismo, como el manifiesto comunista. Entonces él dijo, no, hablemos de más de regiones autónomas, siguiendo la denominación española de comunidades autónomas, que federalismo, porque en Colombia el federalismo causa, no sé por qué, cierta sospecha o algo así, aunque fue enfático en que las entidades territoriales, departamentos, municipios, tuvieran un carácter de entidades políticas territoriales con poderes autónomos propios, a la manera de Estados federados o muy parecidos a las comunidades autónomas del régimen español, de la Constitución española de 1978. Esto es, que cada región autónoma tuviera un poder de autogobierno expresado ese poder de autogobierno en una competencia legisladora, poder legislativo de las regiones. Antioquia podía darse sus propias leyes para sus asuntos en materia ambiental, etc. Mire, imagínense que, bueno, esto no lo tengo apuntado acá, imagínense que cada como unos 10 o 12 años, un gobernador de Antioquia dijo, vea, yo quiero proteger el medio ambiente en Antioquia porque, dijo así, entre comillas, que excusan la expresión, Antioquia se está convirtiendo en un peladero. Que vamos a retomar la idea ambiental, gobernador. Y entonces convocó a varios estudiosos, a mí de la Universidad de Antioquia y de la UPB, y dijo, yo quiero un código ambiental para Antioquia. Entonces, me acuerdo que algunos juristas, entre ellos el doctor Jesús Bayo Mejía Ilustre, dijo, un momentico, gobernador, primero, es que los departamentos no pueden tener códigos. ¿Cómo? No, porque esto es un régimen unitario. Entonces hay que esperar que la legislación nacional o que el Ministerio del Medio Ambiente se pellizque. Le digo, aquí no podemos tener un código. Si hubiéramos tenido la idea, el sueño del doctor Rodríguez, claro, hubiéramos tramitado un código de medio ambiente para Antioquia, pero no se pudo. Entonces, no, doctor, señor gobernador, adapte a la legislación nacional aquí al entorno departamental de Antioquia, que es lo único que podemos hacer. Quedamos aburridos, salimos aburridos de esa reunión. Es importante señalar que en este modelo de constitución de 1990 sí hay unos componentes esencialmente federalistas. ¿En qué? Por ejemplo,
en el artículo 156 de esta Constitución se dice, los departamentos que siguen siendo los territorios con autonomía más fuerte, los departamentos tendrán sus propias competencias y ejercerán sus competencias ampliamente con el solo límite de la que establece la Constitución, no las leyes, no. Porque en un régimen unitario es de la esencia de su estructura estatal que los departamentos, las regiones tendrán competencias, sí, hoy las tenemos, pero con el límite de la Constitución y, añadan, las leyes y los decretos reglamentarios del gobierno. O sea, estamos sometidos a 3 fuentes normativas: Constitución, legislación nacional y reglamentos del gobierno nacional. Dentro de ello, la autonomía antioqueña. El doctor Rodríguez y nosotros, el grupo que lo seguíamos, pensábamos, no, el único límite que debe tener la potestad que tiene Antioquia o que tiene cualquier departamento, el Valle del Cauca, Santander, es la Constitución, no la ley, porque incluso nuestros parlamentarios son muy autonomistas aquí, se van para Bogotá y 2.800 metros sobre el nivel lo vuelven centralistas y aprueban todas las leyes centralistas. Esos 2.800 sobre el nivel del mar, terribles. Y aquí son muy autonomistas, pero bueno. Fue un proyecto avanzado en el cual ya se dijo Estado social. Cuando de eso no hablaba, yo enseñé 8 años bajo la Constitución del 86, Derecho Constitucional, en la Universidad de Antioquia y en la Pontificia Bolivariana, y yo no mencioné Estado social. En el proyecto de Constitución del Quirama hablamos de Estado social como hoy nuestro artículo primero constitucional lo dice. hablamos de derecho fundamental, hablamos de la acción de tutela, y ahí la propusimos, la acción de tutela. En los mecanismos de participación ciudadana, el mecanismo de pérdida de investidura de los congresistas. Hablamos, como les dije, de 6 ramas del poder público, de un poder constituyente reformador que no solamente fuera el Congreso, sino que también el pueblo se expresara a través del referendo o el plebiscito y a través de una asamblea constituyente. Eso que no se permitía bajo la Constitución del 86, lo propusimos aquí a la asamblea constituyente del 91. Algunas de esas propuestas fueron acogidas. Bueno, la frustración. Como Moisés no llegó a la tierra prometida, le dice que la vio de lejos. Jorge Rodríguez no vio. La frustración. En la Constitución de 1991, el artículo primero empieza diciendo: Colombia es un Estado social y social de derecho, organizado en forma de república, pues estaban abogados, unitaria, oh Dios, centralista. Y luego el desarrollo de la canónica constitucional sigue ese postulado, república unitaria. Y así por el estilo. República unitaria agravado con un poder presidencial, hiperpresidencial, muy fuerte, hiperpresidencialismo. Entonces esas dos cosas al final terminan siendo un régimen totalmente contrario a lo que soñaba el doctor Jorge. Bueno, y ya entro en el otro momento, es el anteproyecto de Constitución de 1999, mire, con la banderita de Colombia y todo, vea. Lo publicó la Cámara de Representantes en el año 1999. Fue una labor también de construcción del grupo constitucional del Colegio de Altos Estudios de Quirama, liderado por el prohombre Jorge Rodríguez. Este proyecto comenzamos a perfilarlo, a visualizarlo desde 1992, cuando fuimos conscientes, aquí con el doctor Jorge, de que la Constitución del 91, tan alabada, tan festejada, en materia de ordenamiento territorial, en materia de reparto del poder en el territorio, en las comunidades, fue un fracaso, fue vergonzosa, Estado unitario, centralista, allí no hubo avance. Que Colombia parece que no, todavía no se sintonizaba con ese gran anhelo, con ese sueño, y fue una frustración. Entonces, cuando vimos que eso realmente había sido
desafortunado en la Constitución del 91 el modelo de ordenamiento territorial. Entonces, en 1992, comenzamos a discutir una nueva Constitución federal. Y ese Jorge Rodríguez era insistente y obsesivo, como llaman ahora los muchachos, intenso. Señor, tan intenso. Y sí, bueno, volvamos a pensar esto. Pero, doctor Jorge, pero es que ya tenemos Constitución del 91, ¿usted cree que...? No, vamos a seguir pensando esto. Entonces, el grupo de estudios de Okirama se nutrió de esas nuevas ideas. Nos ayudaron también el doctor Luis Fernando Álvarez, de la UPB, el doctor Francisco Salazar Gómez, también era coordinador de posgrados de la UPB, y con ellos y con las ayudas de otros expertos interdisciplinarios, formulamos ya en 1998, arribamos a un texto, en 1998, un texto que se llama Anteproyecto, así se llama, Anteproyecto de Constitución Federal de Colombia, que mejoraba bastante el proyecto del 90, y lo mejoraba sobre todo no tanto en los postulados que seguían siendo los mismos, sino en la elaboración normativa, que fue rigurosa y técnicamente muy decantada. O sea, en este proyecto hay todo un lenguaje constitucional riguroso, serio, de 220 y pico artículos, sin la ampulosidad retórica de la Carta del 91, de la retórica empalagosa que caracteriza nuestra Constitución, de 381 artículos. Uy, qué cosa tan extensa y tan inmanejable. No, esto era una Constitución seria, rigurosa, de 200 y pico artículos, en lenguaje muy técnico, muy bien afinado, sin ampulosidades retóricas y nada. En este nuevo proyecto, sí, de manera desembosada y sin tapujos, se formuló el modelo federal de Estado, y por eso se llama Colombia Federal, el federalismo colombiano, un modelo en el cual la estructura territorial está basada en 10 estados-regiones con un alto grado de autogobierno, con un equilibrado reparto de poder entre la federación o el poder central y las regiones, con una cláusula, eso lo entienden más los abogados, con una cláusula general de competencia a favor de las regiones, no del Estado central, con un método que ensayamos interesante. A la 1, 2 de la mañana, estábamos nosotros aquí de la madrugada, algunos habíamos tomado para el frío unos aguardienticos allí que tomamos allí yo no sé si todavía existe, una cafeterita, como un barcito. Bueno, entonces a la 1 de la mañana aplicamos este método. Mire, que no empecemos de arriba para abajo, empecemos por abajo, la metodología hacia. Primero, ¿qué pueden resolver, qué asuntos y qué necesidades pueden resolver las comunidades más cercanas al ser humano? Porque Jorge Rodríguez era ante todo un humanista, todo lo pensaba en sentido humano, el derecho en sentido humano. ¿Qué comunidad es más cercana al ser humano? Comunidad política, porque la primera es la familia. No, entonces decía la vereda, pero bueno, la vereda es demasiado todavía muy pequeña. La primera entidad en que surge el ser humano y desarrolla su vida, el municipio. Entonces, miremos qué puede asignárselo al municipio. Luego, lo que no puede resolver el municipio, lo resuelve desde la región, y la región con un gran poder de autogestión de sus recursos, de sus planes, de sus obras. Y lo que no pueda ya resolver la región, en esa metodología, vamos a ver, se lo asignamos como competencia al Congreso de la República y a los poderes nacionales. Mire esa metodología que se ensayó acá, interesante, y con eso se presentó la propuesta que, publicada por la Cámara, como les digo, en 1999, se toma mucha inspiración del Estado autonómico español a las 17 comunidades autónomas de España. Lo que en ese momento estaba muy de moda en Inglaterra, en Reino Unido, el Power Devolution, la devolución de poder que estaba liderando Tony Blair.
en Inglaterra. Nosotros tomamos en cuenta eso, bueno, y presentamos esa propuesta, muy, muy interesante. Jorge Rodríguez dijo, vea, bueno, hagamos una cosa, empecemos por 10 regiones, pero esas regiones no se pueden no pueden surgir de una vez. Nosotros, ilusos, pensamos que si de una vez alguien trazaba un mapa, dibujaba un mapa, ya están las regiones, vea, Antioquia con Córdoba y con yo no sé quién. Bueno, no, él dijo no, eso no se dibuja en un mapa. Partamos de los 22 departamentos y que se vayan agrupando, y formando pactos. Más realista, y dijo, bueno, empecemos por eso, y terminamos con 10 regiones, grandes regiones autónomas, poderosas como las 17 comunidades autónomas de España, etc. Bueno, en fin, allí esas fueron las 2 propuestas, yo quería traerlas a colación y recordarlas. ¿Qué contenido? Pues en el 2000, para que vean, el colegio ya de altos estudios ya tenía amigos en el viejo Caldas, como dijo el doctor ahora, y en Pereira se sintonizaron. Un senador que se llamaba Rodrigo Rivera presentó en el año 2000 un proyecto de acto legislativo, o sea, de proyecto de reforma constitucional, de nueva constitución, que se llamaba Constitución Federal. Bueno, eso lo registran los periódicos. Eso fue en junio en mayo del 2000, tomando como base esta que ha aplicado. En estos días leí en la prensa que se convocó un foro que se llamaba el 30 de junio, aquí en Antioquia. El foro se convocó, se llamaba Colombia Federal, Antioquia Autónoma, y vi que participaron personas que hoy figuran mucho, Luis Guillermo Vélez, Bernardo Alejandro Guerra, Héctor Quintero Arredondo, pues, que están ahí, las vi. Bueno, en las columnas del Colombiano se ha retomado otra vez la idea de pensar a Colombia como federal. He leído columnas en el Colombiano, retornando a esto. Pero la propuesta del doctor Rodríguez, y con esto voy terminando esta exposición, la propuesta del doctor Rodríguez de un federalismo como fortalecimiento de la unidad nacional era muy distinta y se distanciaba de otra consigna que se escuchaba mucho, que se llamaba Antioquia Federal. No, él no pensaba en Antioquia Federal, porque Antioquia Federal supone que Antioquia va a constituir un estado soberano. No, la idea era del doctor Rodríguez era que los departamentos o las regiones participaran de la soberanía del estado, pero que no fueran estados, pues soberanos, porque implicaba el desmoronamiento, la segregación, la secesión. Y él no pensaba en la nación, él ante todo pensaba en la nación colombiana como proyecto cultural y no pensaba en Antioquia secesionada. Es distinto a un movimiento que hubo que se llamó Antioquia Federal, en que Antioquia se piensa como nación. Sí, Antioquia puede ser y yo creo que es una nación. Qué pena, doctor, para mí Antioquia es más nación que Panamá, que tiene 6 millones de habitantes, con una identidad cultural muy grande. Bueno, pero es que el doctor Rodríguez dijo, no, Antioquia no va a ser una nación, nosotros somos la nación colombiana. Antioquia, lo que pasa es que va a tener un alto grado de autonomía como todas las grandes regiones de los grandes estados importantes. Bueno, no separatismo. Bueno, y termino diciendo, vea, para el doctor Rodríguez el federalismo era también una vivencia, era algo vital. Imagínense esto, él lo pensaba como forma de humanismo, el federalismo es lo mejor para realizar el ser humano, pero, es decir, el ser humano se merece vivir bajo un régimen federal, no bajo esos estados unitarios imperiales, no. Y les cuento esto, él no hizo como la mayoría de la gente en los estados unitarios para ser importante y relevante que vivir en Bogotá. Si usted quiere tener relevancia y tener audiencia,
sus ideas, vaya para Bogotá y muévase en los. Doctor Rodríguez León, me inventaron en 1968, fundó esto, creo, y se vino para acá, siendo una persona triunfadora en Bogotá. Digo, dos, y esto sí es personal, a doña Elena. En 1992, cuando se fue a elegir el primer defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo fue una institución que creó la Carta del 91. El primer defensor del pueblo se nombró en 1992. El doctor César Gaviria, que era presidente, le dijo, como el presidente es el que elabora la terna, llamó al doctor Rodríguez y le dijo, quiero que sea el defensor del pueblo, el primer defensor del pueblo del país. El doctor Rodríguez, y algunos esbozaron una risita ahí, pero era serio. Dijo, sí doctor, le aceptaría que me ternara, pero con una condición. Yo ejercería ese cargo desde Quirama. Yo no necesito ir de aquí, desde las regiones también se pueden hacer cosas. O algunos dijimos, hombre, lo que pasa es que no quiere pues, hay unas dificultades porque su esposa tiene problemas de salud y él quiere estar al lado de ella. Él no quiere irse para Bogotá, pero él dijo, no, yo quiero demostrar que también desde las regiones se pueden ejercer esos altos cargos. Entonces, algo personal. Eso fue el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez. Yo escribí en el año en el 2008, recién fallecido, yo escribí en El Espectador una columna de opinión que se llamaba Jorge Arbeláez, el último federalista, esto que acabo de decir. Y el pasado 2 de abril murió, cargado de años, el doctor Rodríguez, y solo unos pocos amigos nos enteramos y fuimos a su despedida. ¿Qué tiene de memorable haber sido un eterno enamorado del modelo federal de Estado y de la muy difusa idea de autenticidad cultural? La gloria del mundo solo festeja a los hombres por sus logros, por sus triunfos, al hombre triunfador, no por sus sueños frustrados. Y Jorge Rodríguez es un individuo de sueños frustrados. Jorge Rodríguez parecía carecer de visión cuando se tomaba en serio estas dos ilusiones, federalismo, autenticidad cultural. No son sus victorias los que los rescatan del olvido, porque casi ninguna tuvo. Muy modesta repercusión tuvieron sus 3 proyectos de Constitución Federal, tejidos primorosamente a través del Colegio de Altos Estudios. Pero este sueño, 3 veces editado, ni estaba de moda, ni daba salida a los terribles procesos sociales que han descuartizado a Colombia. Por ello, su utopía federalista quedó así, dilapidada, a la espera de agendas futuras. Contrario al discurso de las condecoraciones, en Jorge Rodríguez no relumbraban los triunfos. Lo enaltece su semblanza de intelectual descontextualizado, insólito, dijo el doctor, me gustó esa expresión, insólito. Dice, lo enaltece su semblanza de intelectual descontextualizado y un poco desubicado, quizá poco oportuno. Lo hacen admirable su indiferencia proverbial hacia los halagos del poder, poseyendo nexos y fortuna. Su proverbial desprecio hacia los halagos del poder, su incapacidad para buscar ser elegido a la Constituyente del 91, hubiera querido, bajo alguna bandera política, la risible condición que puso al aceptar la Defensoría del Pueblo en 1992, que lo dejaran despachar desde su vivienda campestre en Antioquia. En 1968, pues, cuando el éxito lo sonreía en Bogotá, decidió desprenderse de 112 cuadras de su herencia para fundar el Instituto de Integración Cultural, en el que tuvimos al canadiense Carl Levy, estudioso de Tomás Carrasquilla, y otros que el doctor Arango mencionó muy bien. Bueno, su figura se vuelve más entrañable porque no pudo divisar la tierra prometida para sus ilusorias empresas, ni sus pensamientos lograron transformar de manera visible el entorno social. Su escuela avanzada de dirigentes tendía a morir
de inanición porque en Colombia se considera que los dirigentes no requieren disque cultivarse, ¿cierto? Pero celebro hoy que la formación avanzada de dirigentes está viva. Yo creía que eso se había muerto. Bueno, y los felicito porque mantienen esto. Y yo terminaba mi artículo diciendo, Jorge Rodríguez Arbeláez merece un lugar en la selectiva memoria del corazón, a pesar de que las élites lo encuentren poco atractivo para su glorificación. Como dijo el poema de Mutis, ni cuestor en Queronea, ni lector en Babilonia, ni coracero en Balmi, ni infante en Ayacucho, en el oriente buceador fallido. Gracias.